En los últimos días de la Orden del Temple, un caballero afirmó haber visto lo que ningún hombre debía contemplar: el verdadero rostro de Dios. Lo llamaron hereje, lo persiguió la Inquisición, y aún así su cuerpo jamás se corrompió. Hoy, su historia sigue oculta en los archivos del Vaticano, entre espejos cubiertos y rezos que nadie se atreve a pronunciar. Pero lo que vio aquel templario podría cambiar todo lo que cree sobre la fe. El amanecer sobre Jerusalén no traía luz, sino ceniza. Las murallas ardían como si el cielo hubiera decidido borrar la ciudad de los hombres. Yo, hermano Armand de Bion, caballero templario, sobreviví al último asedio, pero a un precio que ningún hombre debería pagar. Cuando los sarracenos irrumpieron en el templo, ya no éramos cruzados, sino sombras. Habíamos luchado por una promesa, no por un rey. Esa promesa, hecha en secreto, bajo juramento de sangre, nos ataba no al Papa ni al trono, sino a algo más antiguo, un rostro, una mirada que decían pertenecer al propio Dios. Durante años, los templarios guardamos reliquias, fragmentos de la cruz, espinas del madero, ampollas con sangre de santos. Pero entre todas había una que jamás fue mostrada. Un cofre sin nombre, sellado con plomo y fuego. Nadie podía tocarlo, nadie, salvo el elegido. Esa noche, mientras las llamas devoraban la ciudad santa, el gran maestre me llamó a su tienda. Su rostro, ennegrecido por el humo, parecía ya una máscara de piedra. Armand, dijo con voz rota, Roma ha caído en la mentira, pero la verdad aún respira bajo nuestras manos. Me entregó una llave. Era de hierro negro, fría como el invierno. Cuando el templo caiga, no busques huir. Busca el rostro y jura no mirarlo jamás. Poco después, los muros se vinieron abajo. Vi a mis hermanos caer uno tras otro y entendí que ya no luchábamos por la Tierra Santa, sino por mantener un secreto. Huyendo entre los escombros, alcancé la cámara subterránea donde guardábamos el cofre prohibido. El aire era espeso, saturado de incienso y muerte. La llave temblaba en mi mano, como si respirara. Cuando el cerrojo se abrió, sentí un sonido que no era sonido. Una nota baja, profunda, como si la tierra exhalara. Dentro del cofre, envuelto en lino ennegrecido, yacía un velo. Un rostro estaba impreso en él, no pintado, no tallado, impreso, como si la tela hubiese absorbido el instante exacto en que un ser miró directamente a la eternidad. Cerré los ojos, pero aún así lo vi, y supe que aquel no era el rostro de un hombre. Desde entonces oigo una voz. A veces es una plegaria, a veces una orden. La historia oficial dirá que los templarios fuimos exterminados por codicia y herejía, pero la verdad es otra. Fuimos destruidos porque uno de nosotros, yo, vio aquello que jamás debía ser visto. Y desde ese día, Dios también empezó a mirarnos. Cuando los últimos templarios fueron capturados, yo ya había escapado hacia Occidente, pero no huía de los hombres, sino de lo que vi dentro de aquel velo. Cada noche, en los sueños, ese rostro se manifestaba, no como un retrato, sino como una presencia que me observaba desde adentro, atravesando la carne, los recuerdos y la fe. En Francia, me refugié en un monasterio benedictino. Los monjes me aceptaron sin preguntas, solo con la condición de que me confesara. El abad, un anciano de ojos ciegos, me escuchó durante horas. Cuando terminé, guardó silencio. Luego dijo: «Si lo que dices es cierto, hijo mío, entonces no viste a Dios». «¿Y qué vi entonces?», pregunté. El anciano sonrió, con un gesto que no era humano. Lo que vio el primer hombre cuando Dios le dio la espalda. Desde ese día, comprendí que mi juramento no era callar,
sino soportar la mirada. Cada vez que el rostro aparecía, sentía mi fe quebrarse como un vidrio. Ya no podía rezar, porque cada oración me devolvía un eco que no era el mío. Años después, en secreto, me reuní con otros templarios sobrevivientes. Nos ocultábamos en ruinas, en criptas, en cuevas que alguna vez fueron altares. Todos compartíamos el mismo tormento, visiones, voces, señales, y todos soñábamos con el mismo rostro. Uno de ellos, Fray Guillaume, trajo un mensaje de Roma. Decía que el Papa había ordenado destruir todo vestigio de nuestra orden, pero lo que más nos perturbó fue una línea añadida a mano, en tinta roja. Quien haya visto el rostro no puede morir en paz. Esa noche juramos mantener el secreto. Quemamos los símbolos, enterramos las espadas y escondimos el velo en una tumba sin nombre bajo el monasterio de Saint-Lazare. Pero antes de sellarla, pronunciamos un voto. Ningún hombre mirará el rostro hasta que la fe vuelva a ser pura. Fue un juramento sin esperanza, porque sabíamos que la fe de los hombres nunca sería pura. Desde entonces los años pasaron y cada uno de nosotros fue desapareciendo. Unos murieron en silencio, otros enloquecieron. Yo sigo aquí, escribiendo lo que Roma prohibió, porque el rostro sigue llamando, y el día en que alguien lo despierte, el mundo recordará porque Dios se ocultó del hombre. De los templarios que sobrevivimos, solo quedábamos 7. Nos hacíamos llamar los caballeros de la mirada prohibida, no por orgullo, sino por castigo, porque cada vez que alguno intentaba olvidar el rostro, algo en su interior se quebraba. La voz, la cordura, el alma. Nos dispersamos por Europa, jurando no volver a reunirnos, pero el rostro nos unía incluso en la distancia. A veces, uno de nosotros moría y su cuerpo quedaba en paz. Otras veces, su cadáver se alzaba por la noche, mirando hacia el este, como si esperara la luz que lo maldijo. Yo encontré refugio en una abadía abandonada en las montañas de Aragón. Allí, el viento silbaba entre los arcos rotos como si rezara por los muertos. Pasaba los días copiando manuscritos, tratando de distraerme, pero cada letra se deformaba frente a mis ojos. Las palabras parecían moverse, susurrar. Una noche, la tinta se derramó sobre el pergamino y formó un contorno, el contorno del mismo rostro. Comprendí entonces que no bastaba con ocultarlo. El rostro no era una imagen, era una idea viva, un fragmento de lo divino arrancado de su sitio. Y nosotros, los templarios, lo habíamos liberado. En 1312, cuando el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden, enviaron inquisidores a buscar a los fugitivos. Pero los rumores iban más allá. Decían que los templarios escondían un secreto que podía destruir la iglesia, y que algunos papas habían pactado mantenerlo enterrado. Un día, un mensajero llegó hasta mi refugio. Traía una carta sin sello, escrita en latín. El rostro ha sido encontrado. No decía quién ni dónde, solo una palabra al final. Resucitó. Sabía que debía regresar. Reuní mis fuerzas, tomé mi espada vieja y partí hacia el norte. La voz dentro de mí volvió a hablar. Ya no susurraba, mandaba. Ven, lo que viste no era el fin, era el comienzo. Cada paso hacia ese lugar me alejaba más del mundo de los vivos. El aire olía a ceniza. Las iglesias callaban cuando pasaba, los perros no ladraban, hasta el sol parecía temer mirar. Comprendí que el rostro no había sido hallado por error. Alguien o algo lo había llamado. Y pronto yo sabría para qué. El camino me llevó hasta un valle olvidado, donde el aire pesaba como si ocultara siglos de secretos. Allí, entre montañas cubiertas de niebla, se alzaba un monasterio sin nombre. Las piedras estaban cubiertas de líquenes y grabados que no pertenecían al alfabeto
de ningún reino cristiano. Sobre la puerta, una inscripción apenas visible decía «Speculum Dei non tolerat miradas humanas». El espejo de Dios no tolera ojos de hombre. Toqué la madera húmeda y la puerta se abrió sola, exhalando un olor a cera y hierro oxidado. Dentro, los monjes se movían en silencio absoluto. Sus rostros estaban cubiertos por velos grises y cuando pasaban frente a mí podía oír el roce de sus respiraciones. Acompasadas, iguales, como si todos compartieran un solo pulmón. El prior del monasterio me recibió sin palabras. En su mano llevaba una campanilla negra sin badajo, símbolo de una orden extinta hacía siglos. La Ordo Specularis, los guardianes del espejo. «Sabemos por qué has venido», dijo con voz hueca, como si hablara desde una cripta. «El rostro», respondí. El prior asintió lentamente. «Ha sido visto otra vez, pero no con los ojos, con la fe». Me condujo por pasillos húmedos donde las paredes estaban cubiertas de espejos rotos, algunos tan antiguos que reflejaban rostros que no eran los nuestros. Uno de ellos me devolvió la mirada y juraría que vi por un instante mi propio reflejo rezando sin mover los labios. Descendimos a una cámara subterránea. En el centro, sobre un altar de mármol negro, yacía un velo ennegrecido, protegido por cadenas de plata. El aire vibraba, el rostro estaba allí. No me atrevía a acercarme, pero podía sentirlo mirarme, no desde el lienzo, sino desde dentro de mí. El prior habló. Este rostro no fue hecho por Dios, fue su sombra la que lo imprimió. Lo que viste en Jerusalén no fue su misericordia, fue su exilio. Sus palabras me helaron. Quise replicar, pero la voz volvió a hablarme dentro del cráneo. Yo no soy el que crees. Yo soy lo que queda cuando me olvidan. El prior cayó de rodillas temblando. «Está despierto», murmuró. «La mirada ha regresado al mundo». En ese instante, todos los espejos del monasterio comenzaron a vibrar. Los velos de los monjes se agitaron, aunque no había viento. Y en cada reflejo el mismo rostro se formó, multiplicado, deformado, infinito. El prior se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Huye, templario, el espejo ya te eligió». Pero no pude moverme, porque en uno de los espejos el rostro habló y usó mi voz. Cuando el rostro habló con mi voz, sentí que algo en mí se desprendía, como si una costra invisible hubiera estado sellando una herida antigua y al fin cayera. Los monjes retrocedieron con los velos temblando. El prior apretó la campanilla muda contra el pecho como si fuera un crucifijo. Yo, en cambio, avancé un paso, no por valentía, sino por obediencia. La voz no me llamaba desde fuera, sino desde un pasillo interior que solo yo conocía. «¿Qué eres?», pregunté, y mis labios no se movieron. «Soy lo que queda cuando los hombres me nombran y luego me olvidan», respondió el rostro. «Soy el vacío que las plegarias dejan al agotarse. Soy el eco de Dios cuando Dios se aparta para no herir». El prior cayó de rodillas, sollozando. «No le creas», dijo. «El espejo miente con citas verdaderas, alimenta su forma con nuestro miedo». «No», dijo la voz, «me alimenta la costumbre, y vosotros me habéis dado siglos». El velo ennegrecido vibró sobre el mármol. En los muros, los espejos rotos comenzaron a recomponerse por instantes, formando segmentos de rostros, un ojo romano, una mejilla de cruzado, la boca de una madre. El conjunto nunca se unía, como si la imagen se negara a cerrarse. Recordé el juramento de Jerusalén, «No mirarás», y sin embargo, miraba. «Devolvedme al sueño», suplicó el prior, «antes de que el mundo aprenda otra vez a ver sin misericordia». «El mundo ya ve», dijo la voz, «pero no recuerda, por eso vuelvo.
Cada siglo me buscáis en espejos y reliquias esperando forma. No tengo forma, soy la insistencia. Quise creer que todo era tentación, pero entonces la cámara cambió de temperatura y sentí el olor exacto del monte del templo, el hierro caliente, la ceniza dulce del incienso y la sangre seca en cuero. El rostro convocaba memoria, no mostraba hacía presente. En el espejo frente a mí se proyectó un gesto que conocía, el de mi madre cuando cerró mis ojos de niño para enseñarme a rezar con la palma sobre el párpado. Lloré como entonces. ¿Qué quieres de mí? Que me termines, dijo la voz. Hubo hombres que me hicieron rostro para poder poseerme, otros me astillaron para no tener que responder. Tú me viste sin forma, eres el único que puede velarme sin odio. El prior me tomó del codo. Armand, si lo velas, te quedarás con su residuo. El espejo siempre deja deuda, ceguera, silencio o nombre. ¿Qué significa nombre? Pregunté. Que nadie te recordará como hombre. Serás rumor, y lo que amaste quedará sin testigo. Apoyé la mano en el altar. El mármol vibró como una cuerda tensa. El rostro se contrajo, como si inhalara. Comprendí que, si daba el paso, poseería la mirada por última vez, y con ella perdería la mía. Pero también entendí que dejarlo abierto era condenar a otros a verlo fragmentado. Cada siglo, un espejo roto. Cada pueblo, una versión. Enséñame cómo, dije. El prior respiró hondo, tomó el paño blanco y lo extendió sobre mis manos. Primero, nombrarás el silencio. Luego, apagarás la memoria. Por último, devolverás la mirada. ¿A quién? A ti mismo, dijo el rostro, con mi voz de niño. Y después a nadie. Entonces, por primera vez desde Jerusalén, sentí paz. Era el tipo de paz que duele. Una roca colocada exactamente en el lugar donde el río desgasta. Puse el paño sobre el velo, ennegrecido, y el mundo entero contuvo el aliento. La paz duró lo que tarda una campana en negar su último tañido. 3 días después, Roma llegó al valle con cruces altas y decretos sellados. El inquisidor Adrián de Pavía, pálido como un mármol sin talla, exigió ver el objeto. El prior se negó. A los guardianes del espejo jamás los derrotó un ejército, sino un acta, letra contra piedra. Nos reunieron en el refectorio. Las ventanas estaban tapadas, solo una lámpara colgaba sobre la mesa. Adrián abrió un códice y leyó cargos que parecían escritos antes de conocer los hechos. Idolatría, herejía, manipulación de reliquias, teatrum daemonum. Nadie respondió. Aprendimos que, frente a pluma y sello, la palabra solo agrega peso a la soga. «Traed el velo», ordenó. «No hay velo, solo velo», dijo el prior. «¿Juegos?» Adrián sonrió. «Yo también sé jugar». Descendimos. La cámara estaba distinta, sin vibración, sin olor a resina, solo piedra con sed. El paño cubría el altar, los espejos quietos como ojos dormidos. Adrián se adelantó con 2 acólitos, hizo una seña, uno tiró del paño. Nada. El altar mostraba un mármol sin marca, ni velo, ni cadenas, ni el más leve temblor. El inquisidor cerró el códice con fastidio. El rumor exagera, aquí solo hay teatro. El rumor recuerda, dije, y no supe por qué hablé. Adrián me miró como se mira a un instrumento. Nombre, Armand de Bion, templario. Entonces tú me serás útil. Si no hay objeto, habrá confesión. De vuelta en el refectorio, me interrogó, hasta que la noche se volvió idéntica a sí misma. Quiso detalles del rostro, quiso fechas, preguntas sobre Jerusalén, nombres de cómplices. No di lo que pedía, no por valentía, sino porque describirlo era volverlo. Y yo ya había decidido velarlo. Fue entonces cuando Adrián cambió de método. Hizo traer un espejo pulido, sin marco, ovalado como una hostia de vidrio. Lo apoyó en la mesa. Si el rostro existe, que se manifieste aquí. Si no, demostrarás que todo es superstición. El prior quiso detenerlo.
Los acólitos, firmes. Adrián me indicó que me sentara frente al espejo. Lo hice. El primer reflejo fue normal. Barba, cansancio, ojos inyectados. El segundo, no. Bajo mi piel empezaron a proyectarse rostros superpuestos. Rápidas fotografías de una historia que no quería ser contada. Centuriones, diáconos, cruzados, campesinas, un desfile sin música. Sentí náusea. «Habla», dijo Adrián. El espejo, recuerda, entonces que termine de recordar. Con la uña trazó una cruz en el vidrio. La superficie tembló y por un latido creí ver el rostro sin forma intentando formar forma con la mía. El prior gritó una oración sin palabras. Yo cerré los ojos y en la oscuridad escuché clarísima la voz. «No me devuelvas a nadie». Abrí los ojos y soplé la lámpara. La sala se hundió en sombra. Hubo confusión, golpes, un metal al suelo. Cuando encendieron antorchas, el espejo estaba rendido. Su superficie se había vuelto opaca, como pan viejo, incapaz de reflejar. Adrián me miró con un odio que solo la impotencia fabrica. «Mañana juicio». «No», dijo el prior. «Mañana misa». Y así fue. Al alba cantamos bajo. Nadie más se presentó. El valle eligió el tono de la pausa. Roma decidió aplazar el castigo, pero no olvida. Volverían con más sellos y menos dudas. El tiempo nos dio una noche. Decidimos gastarla en terminar. El prior nos reunió en la cámara, solo 5 monjes y yo. Sobre el altar, el paño extendido escondía nada visible y todo lo demás. La regla del cierre era antigua. 3 círculos de sal, 12 velas sin pabilo, que arden por memoria, no por fuego, una campanilla muda y un nombre que nadie debía pronunciar. «El cierre no destruye», advirtió, «reubica. Lo que fue mirada vuelve a ser lugar, y el lugar a silencio. Pero pedirá pago». Encendimos las velas tocándolas con el propio aliento. No ardieron, lucieron, como si recordaran haber sido fuego. Cantamos en un tono que hacía vibrar las piedras apenas. Yo sostuve el paño. Debajo, el vacío tenía peso. La voz, sin embargo, estaba mansa, como si aceptara el rito. «Nombrad el silencio», dijo el prior. Dijimos, «basta». No como renuncia, sino como artesano que decide la última pasada de lija. La cámara respiró. Una grieta minúscula cruzó el mármol, como sonrisa seca. «Apagad la memoria», apoyamos las manos en los muros. Lo que allí se aferraba, rezos, gritos, promesas, cedió 1 milímetro, lo justo para soltarse. Fue un momento hermoso y cruel. Al aflojar, las palabras dolieron, como niños que por fin sueltan la mano y descubren el peso del cuerpo. «Devolved la mirada». El paño entonces se pegó a mis palmas con una fuerza que no era física. Sentí el frío de la noche de Jerusalén, las sandalias sobre piedra, el olor a sangre sobre madera. Vi por un parpadeo la forma negativa del rostro, no rasgos, intención, y supe que si tiraba hacia mí, me quedaría para siempre con su residuo. Si soltaba, alguien después pagaría en mi lugar. Elegí, tiré. El paño se quebró en silencio, como se quiebra una promesa. La lámpara tembló. Una de las velas sin pabilo se apagó. Se recordó apagada y el altar quedó sin vibración. No triunfo, no fracaso, término. El precio llegó como la marea. Mi nombre por dentro se volvió resbaladizo. Recordaba los hechos, pero no la persona. La voz dentro de mí dijo, «Gracias». Y se fue, no hacia arriba ni abajo, sino hacia atrás, a ocupar su sitio en el tiempo donde debía haber estado siempre, sin espejo. El prior me abrazó, lloraba. «¿Cómo te llamas, hermano?» Abrí la boca. Tardé. Armand». «Así sea», dijo. «Repite cada día. El cierre es cicatriz, hay que recordarla para que no se abra». Esa noche enterramos el paño roto bajo la losa más común, sin signo, sin salmo. Sobre la piedra tallamos una línea sin palabras, una herida que no sangra.
Al salir, el aire del valle era nuevo. Roma no aceptaría nuestra verdad, pero ya no venía por un objeto, vendría por nosotros. No huimos. Sería repetir la obra y forzar otra vez el espejo. Nos quedamos una semana cultivando el huerto, engrasando goznes, aprendiendo a no escuchar cuando el oído buscaba ecos por costumbre. El cuarto día llegó un viajero. Traía polvo de caminos y ojos de quien acababa de ver un muerto levantarse. «He encontrado una tumba», dijo, «en Provenza, una lápida sin nombre que respira. El prior y yo lo seguimos. El valle cambió de montañas por viñedos y de niebla por mistral. Al anochecer, alcanzamos un cementerio pequeño, rodeado de cipreses. La tumba, efectivamente, expiraba aire frío a pisos en intervalos, como el fuelle de un órgano. La abrieron», dijo el viajero. «Dentro no había huesos, solo un espejo oscuro. Lo toqué, aún siento el frío. Bajamos con velas. El nicho mostraba marcas de dedos en la piedra, no de quien quiso salir, sino de quien quiso quedarse. En el fondo, apoyado con cuidado, un espejo ennegrecido. No devolvía nada, ni mi mano, ni la llama. Era una superficie hecha para no». «¿Reconoces esto?», preguntó el prior. «Es mío», dije sin pensar, y supe que decía la verdad. Ese era el espejo que Roma usó en el juicio. Yo lo había apagado. «Entonces te busca», dijo el prior. «Lo cubrimos con lino y lo llevamos al monasterio del espejo, no para venerarlo, sino para despoblarlo. El cierre comienza por donde la cosa aprendió a hacerse. El viaje fue largo. Por el camino, la gente nos miraba como se mira a mensajeros de una peste, y lo éramos, la peste de la forma. Al cruzar la portería, los monjes velados nos recibieron con un murmullo de alivio. Alguien lanzó puñados de sal al suelo, marcando un umbral que no se debe nombrar. Descendimos a la cámara, pusimos el espejo junto al altar, no sobre él, no merecía centro, solo borde. «Último rito», dijo el prior, «lo que quede, quedará en ti. Nadie más». Asentí. Tenía miedo, y ese miedo me hizo humano otra vez. Dije mi nombre 3 veces. Funcionó como un ancla. Si iba a soltar algo, quería que lo que quedara siguiera atado a alguien. Cuando quitamos el lino, el espejo mostró por un parpadeo el mar. No uno exacto, sino... y todos. Vientos cruzados, velas de épocas distintas, horizontes superpuestos. Entendí. El rostro no era un dios burlón ni un demonio hambriento, sino el gesto acumulado de quienes buscan sentido mirando superficies. El mal no estaba en la cosa, sino en el uso. «¿Lo ves?», preguntó el prior. «Lo dejo», respondí. Y el espejo se oscureció como pan quemado. El valle no tardó en llenarse de sellos. Adrián volvió con hombres y permisos. Registró, confiscó, catalogó. El monasterio fue absorbido por la curia. Los monjes, dispersados a casas donde el silencio es obediencia. A mí me llevaron a Roma, no como prisionero, sino como pieza. En el archivo secreto, una sala sin nombre guardaba recipientes cubiertos por telas blancas. Los llamaban velos, aunque no todos lo eran. Eran precauciones. Un prefecto de manos suaves me explicó la tarea. «No necesitamos tu fe», dijo. «Necesitamos tu oído. Hay objetos que erraron de sentido. Queremos saber cuál cantan aún». «¿Para qué?». «Para guardarles el canto. Nada asusta más que una música suelta». Me condujeron a un nicho donde reposaba un espejo ovalado bajo gasa. Reconocí el pulso sordo a través de la tela, como un corazón cansado. «No lo toques», dijo el prefecto. «Solo dime si está terminado». Me incliné. La gasa apenas vibraba. No había imagen, solo una insistencia mínima, como esas brasas que se niegan a ser puro carbón. «Pide nombre», dije. «Entonces dale uno», respondió el prefecto, como quien dictamina un bautismo. No supe cuál dar. «El mío se
Había deshilachado en el rito del cierre. Miré la palma. Las líneas parecían textos borrados. Dije, bajito, el nombre de mi madre. La gasa se quedó quieta. El prefecto sonrió. Muy bien, no es teología, es archivística. Durante meses hice ese trabajo. Acercarme a velos, vasos, maderas, detectar en cuál de ellos aún vivía la costumbre de la mirada. Enseñarles a dormir. Supe que el Vaticano no quería poder, quería contención. Aprendí a respetar a los carceleros del símbolo. No eran verdugos, eran albañiles del mundo. Una noche me condujeron a la sala más profunda. En el centro, sobre mármol negro, un espejo cubierto por un velo blanco perfecto. No vibraba, no olía, no pedía. Dijo el prefecto, se abre cada 100 años. Míralo un instante y dinos si debe volver a abrirse. ¿Por qué yo? Porque ya pagaste. Aparté el velo un palmo. El espejo me devolvió algo que no era mi rostro, ni su ausencia. Me devolvió el lugar donde mi rostro alguna vez fue niño. Oí el mar de mi aldea, el hierro de Jerusalén, el valle del monasterio, todo a la vez. No vi a Dios, vi cómo lo miramos y entendí. El verdadero peligro no es el espejo, sino la prisa por llenarlo. Ciérrenlo, dije. ¿Para siempre? Para lo que dura un siglo. Volví a cubrirlo. Al hacerlo, sentí que mi nombre, por fin, se asentaba. No del todo, el precio nunca se devuelve, pero lo bastante para volver a ser alguien. Vivo ahora sin hábito ni cruz, en una casa de muros gruesos, donde el verano llega sin ruido. Cierro puertas con calma, pongo la mesa despacio, digo mi nombre antes de dormir. Hay noches en que el viento trae espejos, un charco, una ventana, una cuchara pulida. Les sonrío con ternura y no pregunto. Aprendí que el mundo es más limpio cuando las superficies solo dan luz. A veces vienen hombres de negro a pedirme consejo. Un obispo inquieto, un archivista enfermo, un joven que vio demasiado. Los escucho como me escuchó el abad ciego en Francia. No doy doctrina, doy método, nombrar el silencio, apagar la memoria, devolver la mirada, no al cielo, no a la cosa, sino al sitio exacto donde uno está de pie. Esa precisión es mi religión. De Jerusalén guardo un puñado de polvo en una bolsa de lino. Del monasterio del espejo, un hilo del paño roto. Del archivo, un olor a papel y aceite que me regresa cuando cae la tarde. De mí mismo guardo poco. Un nombre que a veces se me escapa y vuelvo a llamar como se llama a un perro viejo. Viene, se sienta, espera. Hay rumores de que, bajo San Pedro, una sala duerme con velos que respiran cada 100 años. Que un cardenal bajará y mirará y que su rostro cambiará para siempre. No temo por él si aprende lo que yo aprendí, que el rostro de Dios no mira, ocurre cuando aprendemos a no exigirle forma. Esta mañana, al lavar un cuenco, la superficie del agua me devolvió una imagen breve, no mi cara, no la de nadie, una vibración pura, como si el mundo, por un segundo, se reconociera. Reí, no por místico, sino por artesano satisfecho. La cicatriz aguantaba. Antes de anochecer fui al huerto. La sombra de mi mano sobre la tierra era exacta. Dije mi nombre 3 veces. Luego añadí los de mis hermanos perdidos. No necesitaban volver, solo necesitaban término. Si llegaste hasta aquí, escucha. No busques el espejo. Ajusta el ángulo. Nombra la pausa. No te mires para creer. Cree para poder cerrar. Y si alguna noche la superficie insiste en devolverte algo que no pediste, ofrécele pan, sal y una palabra humilde. Basta, no como huida, sino como quien coloca la última piedra de un arco y se aparta para que el aire haga su trabajo. Dicen que el último templario desapareció sin tumba ni crónica. Dicen que su nombre se borró de los libros como si nunca hubiera existido. Tal vez sea cierto,
Tal vez ese fue el precio. Pero mientras alguien entienda que la fe no está en lo que se mira, sino en dejar de exigir que todo tenga forma, mi oficio habrá terminado. Y si alguna vez me cruzas en un reflejo, no me llames. Ya no soy rostro, soy término. Si escuchaste hasta aquí, deja un comentario con "Yo aprendí a cerrar el espejo" para saber que formas parte de esta hermandad de quienes prefieren el silencio a la mentira. Suscríbete y activa la campanita. La próxima semana desenterramos otro secreto que la Edad Media intentó borrar y que aún respira bajo las piedras.